Hola, buenas tardes. Bueno, soy la doctora Telma Gambandé otra vez y vamos a ver la tercera parte de estos seminarios para el ser y su medio. En este seminario del ecosistema microbiano vamos a hablar de los hongos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había cuatro grandes grupos de microorganismos que infectan al ser humano? Virus, bacterias, hongos y parásitos. Los hongos, muchos de ustedes conocerán los hongos ambientales o habrán sufrido infecciones micóticas. El reino fungi, que es el reino donde los ubicamos, hay de 150.000 a 300.000 especies y solo 400 o menos pueden causar enfermedades en el hombre y en los animales. Son, junto con las bacterias anaerobias, los mayores microbios que logran la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, vegetales en descomposición. Están distribuidos en toda la naturaleza, tanto en vegetales como en animales y en el hombre. Tienen con diferentes formas y tamaños, colores. Cuando hablamos de formas, ahora vamos a ver que pueden ser levaduras unicelulares o hifas multicelulares. Hifas. Y el honguito típico que nosotros dibujamos cuando éramos chiquitos y de los cuentos, son los macrohongos, macromicetos, que son visibles al ojo humano, que por supuesto pueden en algunos ser tóxicos para el ser humano si los consume. Por eso es famoso de los hongos venenosos, que hay chistes, de todo. Ahora vamos a contar algo. O microhongos, que son realmente los que producen patología en el humano, ya sea en la piel, en el tejido celular subcutáneo, órganos profundos, piel y mucosa u órganos profundos. Tienen estos que son macrohongos, tienen diferentes colores, y los colores de las colonias de los microhongos también dan lugar a las diferentes especies. Por ejemplo, un hongo superficial se llama Trichophytum rubrum, porque las colonias tienen un color borrabino, rojizo. O otro de los hongos ambientales, por ejemplo, se llama Aspergillus o Aspergillus niger, porque las colonias son negras. Y lo vemos nosotros muchas veces en el ambiente. Los hongos son aerobios estrictos, necesitan oxígeno para desarrollar. Y aparte de eso, necesitan azúcares. Les gusta la glucosa para desarrollar. Por eso todos los medios, el medio que usamos para hongos en general se llama saburoglucosado, y los hongos que crecen en medios sintéticos crecen todos en ese medio. A veces hay que hacerles algunos agregados en algunas ocasiones. Pero justamente los hongos crecen cuando en contacto con el aire y con glucosa, por ser aerobios y consumir glucosa en su metabolismo de forma aeróbica. Por eso ustedes habrán observado en sus casas que, por ejemplo, dejan una conserva de tomate, un tomate al natural abierto en la heladera por varios días, y arriba se le hace una capita de hongos. O por ejemplo dulces caseros, o también simplemente algunas quesos, por ejemplo, quesos blandos, queso doble crema, quesos blandos que tienen en general
a los quesos blandos le colocan bastante harina para aumentar el volumen y cobrarte más, porque es más barata la harina que el queso. Entonces, al tener harinas, tienen mucho hidrato de carbono para hacer el sustrato de los hongos. Entonces, ustedes vieron que dejan la porción de queso y van a ver que se le hace toda una capa de hongos, son aspergillus en general, o hongos de matiáceos, hongos ambientales en la heladera, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cortan la capita y ven que adentro del queso no tiene nada, no tiene hongos. Claro, no tiene adentro porque adentro está anaeróbico. Por eso los hongos solo crecen en superficie. O tu abuela le sacaba la capita de arriba porque lo de abajo ves que está sano, que no tiene nada. O lo mismo las conservas. Realmente eso no hay que hacerlo, porque si bien los hongos no van a crecer en el interior del alimento, los hongos pueden producir micotoxinas. Y esas toxinas sí pueden difundir en el alimento y consumidas en reiteradas oportunidades. Ahora no van a decir que ustedes van a tener cáncer, pueden ser un cofactor para la aparición de cánceres digestivos. Por supuesto que es un cofactor y consumida de manera reiterada. Ahora no van a salir a decir voy a tener cáncer de colon porque me comí un queso con hongos. Hablamos de los hongos ambientales, porque también hay hongos que son alimenticios, que usamos en la industria, por ejemplo, el queso Roquefort. Así que estos hongos son aerobios estrictos y crecen cuando hay humedad suficiente e hidratos de carbono para servirles de sustratos. Los hongos pueden ser hongos beneficiosos, como estábamos hablando, para la alimentación, por ejemplo, para el yogur, para la industria de los alimentos, como para, por ejemplo, el queso Roquefort. El queso Roquefort ¿vieron que ahora le dicen azul? Porque solamente la denominación Roquefort tiene que venir de un sitio, de una ciudad, de un pueblo, una región, eso así mejor, de una región de Francia, que había un lord, un varón, no sé, algún noble, vamos a dejarlo así, que tenía una fábrica de queso. Y entonces vieron que los quesos hay que estacionarlos. Él se dio cuenta, para ver si los quesos ya estaban estacionados o no, le clavaban una aguja, ¿no? Como un pinche, para ver si salía suero o si ya estaba curado. Cuando esos quesos no estaban curados, los dejaban un tiempo más. Cuando los cortaron, vieron que donde habían introducido la aguja, o el clavo es el instrumento, se habían colonizado con hongos y que al probarlo vieron que no solo no les causaban ninguna enfermedad, sino que era más gustoso el queso, tenía ese sabor especial del queso Roquefort. Era de esa región, por eso, bueno, se sigue haciendo así y nosotros lo conocemos ahora como queso azul porque no se le puede poner salvo a los que vienen de ese origen, pero son alimentos totalmente inocuos, al contrario, le dan valor agregado al alimento, así como el yogur, también en la industria farmacéutica, la famosa penicilina. La penicilina hoy es sintética, pero la penicilina Fleming la descubrió de un hongo ambiental, el penicillium, que todos ustedes conocen. Porque vieron cuando ustedes dejan en la heladera o en una frutera un cítrico, una naranja, una mandarina, un limón, que a veces se le forma una capita arriba de la cáscara como una pelusa
muy finita, un color grisáceo verdoso, que incluso en la heladera deja una aureola que uno después limpia, o si la tenés en el recipiente de la fruta del clipper de la heladera, es de ese hongo, ese es el penicillium. De ese hongo, Fleming descubrió la penicilina. La descubrió de una manera accidental, porque estaba cultivando, estaba estudiando Staphylococcus aureus, un coco gram positivo en grupos. ¿Se acuerdan que algo hablamos de los estáfilos? Y se le contaminó la placa de cultivo, esas placas de Petri con medios de cultivo como vimos antes, se le contaminó con penicillium del ambiente. Y Fleming observó que alrededor de las colonias de hongos no crecía el estáfilo. Luego de esta observación, hizo muchas pruebas para ver si, haciendo una suspensión del hongo, inhibía el desarrollo de las bacterias. Y así nació la penicilina. Y hay otros, hoy en día es sintética porque se sabe cómo es su composición molecular y se fabrica de forma sintética, pero hay muchos medicamentos que son extraídos o que por lo menos empezaron a extraerse de hongos. Y hay hongos perjudiciales que pueden ser patógenos humanos, patógenos animales o fitopatógenos, patógenos de las plantas. ¿Qué características tiene un hongo? Muchas de estas características, estas cosas, vamos a preguntar en las preguntas del parcial, valga la redundancia. Así que, bueno, estudien las generalidades de bacterias, virus, hongos y parásitos. En el libro del doctor Notario, esa generalidad que se llama Microbiología para el médico, están muy lindas, me gustan, tan fáciles, y también están fáciles en el Prats, Microbiología Médica de Prats. Porque hay algunos libros que la parte general de la introducción es demasiado, es más para un bioquímico o para un microbiólogo que para un médico. Por eso nosotros en estas clases tratamos de darle un giro médico para que ustedes lo entiendan, les agrade y el año que viene les dé más ganas de estudiarlo. Son eucariotas, poseen una pared celular rígida que tiene quitina, por eso tienen una estructura rígida que les puede dar una morfología. Tiene una membrana celular rica en ergosterol. Son aerobios. Los que infectan al hombre son aerobios. Puede haber anaerobios facultativos, pero en general los que infectan al hombre son aerobios. Heterótrofos, por absorción, se nutren, pueden reproducirse sexual o asexualmente, o sexualmente. Ahora vamos a ver pseudomicelios y con esporas, y vamos a ver reproducción binaria, una levadura con gemación. No forman tejidos, a pesar de que, por ejemplo, las cándidas, que es una levadura, tiene ese muguet en la boca, que son pseudomembranas, pero no forman tejidos y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Este es un esquema, ven que es sencillo, tiene una membrana del ergosterol, una pared celular con quitina, proteína, mananos, glucanos, que le dan la estructura, le dan la morfología y se tiñen, si los tiñéramos con gram, siempre gram positivos, tienen gran afinidad por el violeta. Y algunos pueden tener cápsula, no es facultativa la cápsula. Ya vamos a ver el año que viene cuáles tienen cápsulas, y tener cápsulas nos sirve para el diagnóstico. En la morfología microscópica, que es lo que nos sirve a nosotros, porque nuestros hongos, los hongos que nos infectan son microscópicos, cuando hablamos de unicelulares, son siempre levaduras. Las levaduras son
Esto es un fresco, sin ninguna tinción, son esféricas, más grandes que las bacterias. ¿Se acuerdan que había cocos en las bacterias? Estas son bastante más grandes. Se pueden ver con 400 aumentos, es decir, 40 del objetivo por 10 del ocular. Recuerdan que las bacterias necesitábamos 1000 por, objetivo de 100 de inmersión por 10 del ocular. Y estas son las colonias blanquecinas, opacas, con olor ácido, no desagradable, olor ácido como a leche cortada. Que ese olor muchas veces tienen las infecciones. Por ejemplo, la vaginitis en la mujer, que tiene, en general son infecciones de la piel, descamativas o pruriginosas o con membranas blanquecinas, con secreción blanquecina. Y los pluricelulares son hongos filamentosos. El conjunto de hifas forman el micelio. Esto es lo que les contaba del Trichophytum rubrum. Acá se ve medio naranjita, pero en general si damos vuelta al tubo se ve bien bordó, borrabino, rojizo oscuro, como vino tinto. Y estas son las hifas. Hay hongos que son dimórficos. ¿Qué significa esto? Que a determinada temperatura, algunos dimórficos termales o dimórficos nutricionales, con determinados nutrientes, cambian de forma levaduriforme a forma filamentosa. Tienen las dos morfologías según la temperatura. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum, que es un hongo profundo que causa una enfermedad muy parecida a la tuberculosis, a temperatura ambiente, a 20 grados, es filamento, y inhalamos mohos, porque entra por vía, se introduce al organismo por vía inhalatoria, y en el pulmón, en el alvéolo, a 37 grados, se transforma en levadura. Cuando hablamos de los hongos levaduriformes, que son muy sencillos, pero hablamos que hay levaduras en nuestra microbiota habitual, en nuestras mucosas, piel, en mucosas gastrointestinal, genitourinaria, árbol respiratorio superior, tenemos una proporción de levaduras, de cándidas como microbiota habitual. Mientras que estén en equilibrio con el resto de la microbiota, esas cándidas, no, aunque sean de la especie albicans, que es como la más patógena, pero hay muchas especies patógenas, la clásica, es el paradigma de la levadura patógena, la Candida albicans, aunque así fuese, si la mucosa está intacta y hay un equilibrio entre la microbiota habitual, entre las bacterias, los parásitos y los hongos no producen patología. Ahora, como dijimos la clase pasada, cuando damos antibióticos y matamos las bacterias, por ejemplo, puede ser que estos hongos, al tener mucho sustrato, sobredesarrollen y produzcan enfermedades desde leves hasta severas. Las levaduras son siempre hongos unicelulares, son esféricas u ovoides, acá las vemos, está teñido con azul de Evans, las vemos todas, cada una de estas bolitas es una levadura. La reproducción asexuada es por gemación. Ustedes ven que, por ejemplo, esta más grandecita está dando una hijita, lo que nosotros llamamos levaduras brotadas, y cuando vemos esto, por ejemplo, si esto fuera un fresco de un flujo vaginal y vemos esto, o de una balanopostitis en el varón, decimos, bueno, estas levaduras no son de la microbiota, estas tiene muchas y se están
multiplicando tan rápidamente que estamos hablando que estamos en presencia de una infección. La reproducción sexual es por la formación de esporas y como dije antes son más grandes que una bacteria. Con 400 por las podemos ver tranquilamente al microscopio. Esto que vemos acá es el fondo de un agar en un tubo, sería un tubo así, con el saburó glucosado, que es un medio color ámbar transparente, beige, y estas son las colonias blancas, colonias cremosas, opacas, muy características, que dan lugar al tipo de infección también que tiene el paciente. Cuando lo vemos, por ejemplo, el muguet de la boca de los niños, los lactantes, vemos que tiene todas placas blancas. A ustedes también les habrá pasado, por ejemplo, tener intértrigo, hongos entre los dedos de los pies. Esos hongos que te revisan cuando vas a la pileta, que no te dejan entrar si tenés hongos. Y es un garrón, perdón, es feo, un garrón no se dice. Vieron que se hace como vos examinás el espacio interdigital y ves que hay como una pseudomembrana blanca, que después eso puede desprenderse y dejar erosionado. En mi época nos curaban con tintura de yodo que tenía alcohol y nos hacían morir de cómo nos ardía, pero con tal de ir a la pileta lo hacíamos igual. Los hongos filamentosos tienen hifas vegetativas. Estas hifas pueden ser fragmentadas, pueden ser brotadas, como ven ustedes, ramificadas o no ramificadas. Todas estas características nos importan a nosotros los microbiólogos para hacer el diagnóstico. Y vemos que las colonias, lejos de ser esa colonia blanca opaca, que son las levaduras, son todas filamentosas, moho, ¿no? Usted lo ve en su casa, una medio tomate que dejan por ahí perdido en la heladera, cuando van a sacar ven que tiene todo un floripondio que le creció, o el queso. Muchos de los hongos ambientales tienen estas características. Algunos son patógenos y otros no, pero todos pueden producir micotoxinas. Ojo con estos hongos porque vuelan las esporas o las conidias o micro o macroconidias. Estas hifas estas hifas tienen la función para nutrir la colonia. Son la forma de crecimiento, de resistencia y también de fijación a los diferentes tejidos que infectan. Y las hifas de reproducción tienen elementos de dispersión que son las esporas. Esas esporas van diseminándose por el ambiente y causan infecciones. ¿Qué función tienen esas esporas? Resistencia, conservar la especie y dispersar a distancia a estos hongos. Las enfermedades que producen los hongos en el ser humano pueden producir alergias respiratorias por aspirar los aspergillus que están en el ambiente. Por ejemplo, un paciente que nunca tuvo historias de alergia puede empezar de grande a tener episodios de asma, de asma respiratorio. Y todos decimos, qué raro, nunca tuvo cuando era chico y ahora de grande. Puede ser porque por ejemplo, se ha mudado o en el ambiente de acuerdo a la época del año o a la higiene o al encierro, puede estar aspirando aspergillus. Como les dije antes, puede haber intoxicaciones. Micotoxicosis, esas micotoxinas que pueden difundir
en los alimentos, también en la carne, por ejemplo, en la carne de vacas de ganado vacuno alimentado a feedlot, que en el feedlot los granos se fermentan y también comen el pasto que está ensilado, y en el silo, en ese pasto que ensilan, hay hongos y pueden producir micotoxinas. Ojo que las micotoxinas, algunas de las micotoxinas pueden ser termoresistentes, pueden resistir la cocción. Así que con la cocción solamente no nos aseguramos que un alimento no tenga micotoxinas. Por eso, el famoso queso, que vieron, por ejemplo, queso con agujeros, que es lindo, bien curado, y que ustedes sacan, tienen hongos, cortan el pedazo que tiene hongo y después operan con el cuchillo los agujeros. Bueno, no hagan eso. Lamentablemente tienen que tirar todo. Así que compren pedazos chiquitos o guárdenlos en el freezer. Micetismos son los hongos venenosos. El año pasado, bueno, ahora siempre se me confunden los años porque estoy muy mayor, pero ahora con esto de la pandemia se me van a confundir mucho más. Pero creo que el verano pasado, antes de la pandemia, en Río Tercero, creo, en Embalse de Río Tercero, creo que en Embalse, en Córdoba, una persona falleció, creo por lo menos una persona, porque había recogido hongos silvestres, que lo hacía habitualmente, los famosos hongos de pino, y confundió un hongo venenoso, la Amanita phalloides, la consumió y murió de insuficiencia hepática. Que vieron que siempre sale en la televisión, en todos lados, no junten hongos, y hay esos chistes, no quiso comer los hongos mi marido, por eso no pude ser viuda por tercera vez, bueno, todas esas pavadas. O verdades, no lo sé. Cuando hablamos de las micosis, que se llaman así, enfermedades micóticas o micóticas producidas por hongos, mi jefe, el doctor Notario, mi ex jefe en realidad, siempre me decía: Telma, no diga enfermedades por hongos porque queda feo. Diga enfermedades micóticas o causadas por elementos micóticos, no causadas por hongos. Pero bueno. A veces me sale, recién lo dije, así que por eso les aviso que ya me di cuenta que dije una cosa que es inconveniente y capaz que los haga reír un ratito. Las micosis, una sonrisa. Las micosis las clasificamos y el año que viene las vamos a ver, ya están cansados que les diga eso, las clasificamos en micosis superficiales, es decir, que afectan piel, pelos y faneras, uñas. Esto, las uñas engrosadas, ustedes ya las han visto y muchos de ustedes las han tenido. Y estas canchas en la piel que pueden producirla, por ejemplo, Microsporum canis, que es una zoonosis, nos podemos contagiar. Es una alopecia, falta de cabello. Subcutáneas, por ejemplo, esto, donde aparecen, por ejemplo, a raíz de una astilla que se clava, una espina, donde nos clavamos en el tejido celular, se introduce una herida infectada, pero sobre todo por un traumatismo. Se introduce dentro del tejido celular subcutáneo y pueden dar hongos. Esta es otra superficial que es muy común, que a lo mejor algunos de ustedes tienen, que se llama pityriasis versicolor, y está producida por un hongo que se llama Malassezia furfur. Las personas que tienen piel grasa, piel en general, piel más oscura, más morena, con piel grasa, en general en los sitios donde la piel es más grasa, en el pecho,
o en la espalda, en la zona interescapular, le aparecen estas manchitas blancas que ustedes ven y que descaman muy suavemente. Apenas pueden ser pruriginosas. El paciente viene a decir, mira, me apareció todo esto. En general viene en verano, diciendo cuando tomó sol y se dio cuenta que le quedaron las manchitas. Pero eso lo tiene todo el año. Se da cuenta por el sol. Son superficiales. Profundas o sistémicas, por ejemplo, yo les nombré el Histoplasma capsulatum o Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, que dan una enfermedad parecida a la tuberculosis en el pulmón y pueden diseminarse a todo el organismo. Cryptococcus neoformans da meningitis a líquido claro en pacientes HIV. Y los oportunistas, estas mismas que están en la microbiota, sobre todo las cándidas, que pueden dar múltiples patologías. Desde los hongos entre los dedos de los pies, que es banal, el intértrigo de los grandes pliegues, abajo de, me estoy señalando como si ustedes me vieran, en los pliegues, por ejemplo, submamario, las personas obesas en los pliegues inguinales o en los pliegues abdominales cuando tienen delantal epiploico, todo me lo estoy señalando. Pero no tengo tanto delantal epiploico y espero que si el año que viene nos podemos ver, no tenga nada de delantal epiploico, por lo menos vieja, pero un poco más arreglada, más presentable. También desde esas, o muguet en la boca, o vaginitis, o balanopostitis en el varón, y de esas infecciones banales puede haber también infecciones graves, esofagitis, colitis, meningitis, fungemia en la sangre, también puede haber infecciones respiratorias, así que las cándidas que son oportunistas pueden dar todo lo que se les ocurra. También hay otras infecciones oportunistas, por ejemplo, por Aspergillus, como otitis externas, otitis externas, o también pueden dar los Aspergillus aspergillomas en el pulmón. Entran por vía inhalatoria y si el paciente tiene una caverna tuberculosa curada, vieja, ahí se quedan y hacen como un ovillo de hongos, están bien aireados, les gusta. Así que el año que viene los vamos a ver a todos. Bueno, les muestro otra vez lo que van a ver el año que viene, esperemos. Bueno, ojalá les haya sido útil. Voy a grabar los parásitos y hasta el año que viene.